Hola, ¿cómo estás hoy? Espero que muy bien. En este video te explicaré los tipos de texto que hay, sus características y además te daré ejemplos de cada uno. Hay distintas clasificaciones y tipologías en torno al texto. En este artículo abordaremos 15 tipos, que en algunos casos se solapan o yuxtaponen. Un texto científico puede ser argumentativo y descriptivo. Un texto poético puede ser narrativo, etc. Textos administrativos. Son los textos y discursos utilizados generalmente en empresas privadas e instituciones gubernamentales para las comunicaciones internas y externas. Los textos administrativos son de carácter interpersonal, en tercera persona. Responden a cierto tipo de protocolos y utilizan un lenguaje marcado por eufemismos o vocablos técnicos. Ejemplos de textos administrativos son los informes técnicos, los memorandos, los avisos al público, las comunicaciones electrónicas internas, intranet, etc. Ejemplo de texto administrativo. Se notifica a nuestros amables clientes que, por motivos del coronavirus, nuestros locales permanecerán abiertos al público hasta las 6 de la tarde. Agradecemos de antemano su comprensión. La empresa. Textos argumentativos. Un texto argumentativo es aquel cuyo objetivo es razonar, justificar o explicar una tesis o posición. En el discurso dominante en textos de filosofía, política, economía, etc. Y está presente también en debates, conferencias y coloquios. Son ejemplos de textos argumentativos los tratados filosóficos, los ensayos literarios, los artículos de opinión, etc. Ejemplo de texto argumentativo. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Karl Marx. Tesis sobre Feuerbach. Textos científicos. Son textos que proporcionan información divulgativa o, para su discusión, avalados por academias e instituciones científico-técnicas. Se reconocen fácilmente por la cantidad de notas de pie de página y por contar casi siempre con bibliografía de respaldo. Estos textos generalmente utilizan un lenguaje objetivo, muy especializado, que exige un conocimiento previo de la manera expuesta, y a menudo interactúan con el lenguaje matemático, gráficos y cuadros estadísticos. Los textos científicos están presentes en artículos de revistas arbitradas, certificadas por instituciones reconocidas como Nature o The Lancet, divulgativas como National Geographic, libros y textos escolares. Ejemplo de texto científico. En teoría de números, el teorema de los números primos es un enunciado que describe la distribución asintótica de los números primos. Este teorema da una descripción general de cómo están distribuidos los números primos en el conjunto de los números naturales. Tomado de es.wikipedia.org. Textos descriptivos. Son textos que indican y desglosan las cualidades, propiedades o características de un objeto, persona, proceso o suceso. Para ello utilizan un lenguaje en el que predominan adjetivos y complementos circunstanciales. Los textos descriptivos suelen acompañar textos expositivos, narrativos y argumentativos, entre otros, pero también pueden encontrarse de forma independiente en descripciones científicas, taxonomías de plantas y animales, catálogos de productos, guías turísticas, manuales, etc. Ejemplo de texto descriptivo. El baobab africano es un árbol de tronco grande, con forma de botella o irregular y lleno de nudos. Su altura puede oscilar entre los 5 y 30 metros y el diámetro de la copa supera los 11 metros. Textos digitales. Son los textos con los que actualmente tenemos mayor contacto, por su presencia en ordenadores y móviles. Van desde los mensajes que enviamos por WhatsApp,
los memes que leemos y compartimos, hasta artículos y libros en formato digital. Son textos digitales aquellos que se producen en páginas web, blogs, los que circulan por las distintas aplicaciones de mensajería, Telegram, WhatsApp, Messenger, etc. y plataformas, Facebook, Instagram, etc. Ejemplo de texto digital, intercambio por WhatsApp. ¿Nos vemos esta noche? ¿Dónde? En el café de la esquina, a las 8. Ok. Texto dramatúrgico y cinematográfico. Son textos que describen situaciones y escenas, y los diálogos que se desarrollan en ellos. Los textos dramatúrgicos se remontan a la antigua Grecia y renovaron su presencia con el surgimiento del cine y la televisión. Actualmente, los textos dramatúrgicos se utilizan también en la educación y en la práctica psiquiátrica. Son textos dramatúrgicos las tragedias griegas, las piezas teatrales de Lope de Vega o Cervantes, así como los libretos y guiones de películas, series de televisión y videojuegos. Ejemplo de texto dramático. Ernesto entra por la puerta que da a la calle y consigue en el medio de la sala a Mariela. Permanecen en silencio un momento. Ernesto se aproxima. Ernesto, pensé que te habías ido. Toma su mano. Mariela, retirando la mano, no quería irme sin antes hablar contigo. Texto epistolar. Por siglos fue uno de los textos más comunes, pues la correspondencia epistolar era el modo más extendido y utilizado para comunicarse a distancia. Dependiendo del asunto y los participantes, el lenguaje podía ser subjetivo, con el uso dominante de la primera y segunda persona, a un lenguaje más impersonal cuando se trataba de comunicaciones oficiales. Aunque las cartas personales han sido reemplazadas actualmente por distintas aplicaciones de Internet, el lenguaje epistolar sobrevive en gran medida en los correos electrónicos y en plataformas como Facebook. Ejemplo de texto epistolar. Querido Juan, sé que ha pasado mucho tiempo desde que intercambiamos mensajes la última vez, y que esta será la primera vez que lo hagamos por carta, usando el correo en vez de Internet. Texto expositivo. Son textos que proporcionan información sobre personas, objetos, eventos o hechos, en principio de manera objetiva, a menos que se trate de un testimonio en el que es aceptable el lenguaje subjetivo. Los textos expositivos pueden ser divulgativos o especializados. Los primeros abarcan artículos divulgativos, científicos y humanísticos, noticias, libros sobre temas diversos, manuales, etc. Los textos técnicos o especializados suelen ser de corte académico, como las guías y tratados universitarios y los libros de textos en general. Ejemplo de texto expositivo. Durante los últimos 30 años, distintas investigaciones en torno al lenguaje humano han llegado a varias conclusiones inesperadas. El lenguaje podría ser resultado de la combinación del canto de las aves con los gruñidos y la gestualidad de los primates. Texto humanístico. Son aquellos textos con contenidos relativos a las humanidades y ciencias sociales, en los que predominan la reflexión, aunque también pueden ser expositivos y argumentativos. Son textos humanísticos las obras de psicología, antropología, filosofía, sociología, geografía y otras disciplinas sociales. Los textos de ficción, novelas, cuentos, poesía, los ensayos, crónicas y testimonios, entre otros. Ejemplo de texto humanístico. La década de los 60 del siglo pasado por un momento pareció el inicio de una nueva era para la humanidad. ¿La era de Acuario? El descubrimiento de la píldora, la ampliación de los derechos civiles para hombres y mujeres anunciaban un nuevo mundo. No fue así. Textos instructivos. Son aquellos que describen o enumeran los pasos a seguir en un proceso, desde el uso de un producto al armado de un mueble o el modo de participar en un juego, de preparar una comida o de tomar un medicamento.
Son textos instructivos las recetas de cocina, los manuales que acompañan equipos y herramientas, las recetas médicas, los tutoriales de Internet, los protocolos sanitarios, etc. Ejemplo de texto instructivo. Pasos para hacer un huevo frito. 1. Caliente una cucharada de aceite o mantequilla en una sartén pequeña. 2. Rompa con delicadeza la cáscara del huevo y déjelo extenderse en la sartén. 3. Al ver la clara blanca y la yema amarilla y consistente, retirar de la sartén con una espátula. 4. Agregar sal al gusto. Textos narrativos. Son textos que cuentan una serie o secuencia de hechos, acaecidos en un lapso temporal determinado y que pueden involucrar personas reales o personajes de ficción. Los textos narrativos están presentes en novelas y cuentos, crónicas, testimonios, noticias y artículos periodísticos, y también en textos de ciencias sociales, sociología, psicología, historia, filosofía, etc. Ejemplo de texto narrativo. Norman descendió por el sendero hasta el estanque. Desde allí pudo ver cómo se alejaba el automóvil de Sarah, levantando polvo, desapareciendo en la curva. Se preguntó si la volvería a ver. Textos normativos. Son textos que establecen normas y pautas a seguir en determinados lugares y situaciones. Poseen un lenguaje objetivo y a veces especializado, con terminología jurídica. Se consideran textos normativos documentos tan antiguos como los 10 Mandamientos o el Código de Hammurabi, así como las constituciones actuales de los países, los códigos civiles, los estatutos de consorcios y condominios, los contratos y otros documentos jurídicos. Ejemplo de texto normativo. Artículo 2. Los copropietarios se comprometen a respetar el horario para fiestas y reuniones, así como los límites establecidos por consenso en torno a la emisión de ruido y a la entrada y salida de huéspedes e invitados. Textos periodísticos. Son textos que proporcionan información sobre sucesos o eventos de interés, destinados a aparecer en medios de difusión y comunicación, como diarios, semanarios o revistas en diferentes formatos y soportes, papel, audiovisual o digital. Actualmente la mayoría de los medios de comunicación se manejan en diversos formatos, dando prioridad al digital. Podemos ver noticias digitales en medios como BBC, El País, New York Times, La Jornada, La Razón, etc. Ejemplo de texto periodístico. Anuncian una segunda ola de coronavirus. Las autoridades sanitarias informaron ayer, en horas de la mañana, que se están incrementando los casos de contagio de COVID-19, por lo que no se descartan nuevas medidas de emergencia. Textos poéticos. Son textos poéticos aquellos donde el ritmo, el estilo y el placer estético dominan sobre el contenido. Naturalmente se asocian a la poesía, pero también están presentes en canciones y en ficciones narrativas, novelas y cuentos, así como en ensayos de carácter humanístico. Ejemplo de texto poético. Era un aire suave, de pausados giros. Helada armonía ritmaba sus vuelos, e iban frases vargas y tenues suspiros, entre los sollozos de los violoncelos. Rubén Darío. Texto publicitario. Son textos destinados a promover un producto, a convencer y persuadir a potenciales clientes de las bondades y beneficios del producto o idea que se intenta vender o promover. En los medios tradicionales, la publicidad suele identificarse para diferenciarla de las noticias y otros artículos. Y en las redes virtuales suelen aparecer con la indicación de contenido patrocinado. Ejemplo de texto publicitario. Llegó el RetroVicer, el polivitamínico más consumido en el mundo por sus propiedades terapéuticas y regenerativas.
No esperes a que se agote. Llama ya a los números que ves en pantalla. Ya hemos terminado con este video. Como ejercicio, te propongo que dejes en los comentarios un ejemplo de cualquier tipo de texto. Si te ha gustado, te agradezco que le des a like y suscríbete si no lo has hecho aún. Además, puedes visitar lifeder.com para seguir aprendiendo de este y otros temas. Espero que tengas un buen día y hasta pronto.